Bienvenidos a este curso de base de datos, manejo de base de datos con SQL. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con lo que establecimos en el primer video de esta serie, con los conceptos fundamentales de base de datos. Y de entrada debemos de entender que un dato es una representación simbólica de un atributo o característica de una entidad, pero que los describe de manera aislada. Es decir, 5 años, pues es un dato, pero que no nos dice más allá de que son 5 años, o 1,80 m, o 30 kilómetros, o 5 litros. Son datos, pero de manera aislada dichos datos pues no nos dicen nada o no nos dan una información que sea relevante. Sin embargo, cuando estos datos se organizan y se procesan, se constituyen como información, y esta información cambia el estado de conocimiento de una persona o de una organización y le permite, a través de esa información, pues, tomar decisiones más o menos importantes. Es decir, si yo digo que 5 años es el tiempo que se va a llevar un proyecto, entonces ya lo puse en un contexto, el dato de 5 años, y en ese contexto, y de acuerdo al tipo de proyecto del que estemos hablando, pues 5 años serán más o menos tiempo. O que 1,80 m, 1,80 metros. Si estamos hablando de la estatura de una persona, pues eso nos lleva a una conclusión de que si la persona es alta o no lo es, de acuerdo al lugar del planeta en el que estemos, ¿verdad? Pero ya nos genera información. Ya tenemos un conjunto organizado y procesado de datos que me van a permitir tomar alguna decisión. Por ejemplo, 1,80 metros de la estatura de una persona, pues me van a determinar qué tipo de ropa, por ejemplo, puedo ofertarle a esa persona. Y bueno, en ese contexto, lo que nosotros queremos hacer con nuestras bases de datos es generar una colección de representaciones simbólicas, ya sea numéricas, alfabéticas o de algún otro tipo, que al procesarlas generen información para la organización o para la persona a la cual va dirigido nuestro trabajo. Bien, las bases de datos pueden ser conjuntos organizados de datos de muy diversa índole. Pueden ser incluso fichas en un archivero, una hoja de Excel, etcétera. Sin embargo, este conjunto de informaciones pues no estarán tan disponibles. Es decir, si yo tengo mi información en un archivero, pues tengo que hacerlo de manera manual, hacerla por el procesamiento de la información. Si lo tengo en una hoja de Excel, la hoja de Excel tal vez me genere información, sí me la genera la información, pero el procesamiento será un procesamiento complicado y pues largo de hacer, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo son las bases de datos que están almacenadas de una manera digital y que son mantenidas por un motor de base de datos, es decir, por una administración mucho más sofisticada que lo que podría ser un archivero o una hoja Excel. Bien, en ese contexto, las bases de datos están formadas por dos elementos fundamentales, que son los datos propiamente dichos,
y el programa de gestión que nos permite procesarlos. Estos pueden ser muy diversos, pueden ser MySQL, pueden ser Oracle, pueden ser SQL Server y algún otro que nos venga a la mente. Sin embargo, todos estos sistemas o softwares de gestión de base de datos ponen en contacto a los datos con nuestros usuarios y con nuestras aplicaciones, y de esta manera nos permite, al tener esos datos, generar acciones o decisiones. Las bases de datos pueden organizarse de muy diversa manera. Pueden ser jerárquicas, pueden estar en red, pueden tener integrar relación extendido, orientado a objetos y cualquier otro modelo que nos venga nuevamente a la mente. Sin embargo, son las bases de datos relacionales las que serán de nuestro interés, porque son las que vamos a poder administrar de una manera muy eficiente con SQL. En este sentido, SQL es un lenguaje de consulta estructurado que nos da acceso a la gestión de la base de datos, a una base de datos relacional, y nos permite realizar diversas operaciones con ellas. Puedo insertar un registro, puedo borrar un registro, puedo modificar información, obtener información, agruparla, ordenarla, sumarla, obtener el promedio, etc. Y bueno, las características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional, que permite recuperar y o modificar los datos e incluso modificar la estructura de la base de datos. Retomando un poco lo que es el modelo relacional, este modelo es actualmente el modelo más utilizado en la gestión de base de datos, y tiene que ver con que la información se va a almacenar, se va a tener en tablas. Estas tablas representan un tipo específico o un ente específico del cual queremos conocer su información. Por ejemplo, los clientes, los proveedores, nuestros artículos, las ventas que hemos realizado, las tiendas, si tenemos sucursales, y estamos hablando de una empresa de tipo comercial. Nuevamente, recordemos que las bases de datos tienen aplicaciones comerciales, financieras, administrativas, de gobierno, etcétera. Y en ese entorno, de esa manera, pues nuestras entes, nuestras tablas serán tan diversas como las posibilidades que puedan tener las bases de datos. ¿Cómo están organizadas nuestras tablas? Pues nuestras tablas están organizadas por filas y columnas. Entiéndase por columnas, regresando un poco al ejemplo de una tabla Excel. Pues en las columnas tenemos organizados datos que se refieren a la misma característica de nuestro ente, por ejemplo, la edad, el sexo, la dirección, el teléfono, etcétera, si estamos hablando de una persona, o la clave de un artículo, la descripción del artículo, el costo, el precio, el número de artículos que tenemos, etcétera, si hablamos de un artículo, y de esa manera y de manera infinita podemos tener muchísimos ejemplos. Entonces, esas son nuestras columnas o campos. Las filas o tuplas no son otra cosa más que los registros, los renglones que tenemos en nuestra tabla de Excel. Es decir, tenemos un renglón para Juan Pérez, un renglón para Lupita Gómez, y un renglón para todos y cada uno de nuestros proveedores, de nuestros clientes o de nuestros asociados. Y cada uno de ellos tendrá entonces una fila, una tupla, un registro. Y cada uno de esos registros tendrá los campos correspondientes a la información que nos interesa conocer
de dicho ente. Bueno, regresemos al concepto de que las tablas son objetos en los que se almacena la información de interés para la organización y que representan a personas, lugares, cosas o eventos, o cualquier otro ente. Y nuevamente aquí están nuestras columnas, ¿sí?, que son los campos, el número de identificación, el nombre, la localidad, etcétera, etcétera. Y las tuplas pues son los registros. Aquí algo interesante que debemos observar es que las tuplas o registros es un elemento dinámico. Es decir, voy a ir agregando registros a mi tabla de manera dinámica conforme sea útil a la organización. Vamos a agregar nuevos clientes, nuevos proveedores, nuevos artículos, etcétera. Pero los campos o atributos, estos deberían de ser fijos. Es decir, existe la posibilidad de modificar una base de datos y agregar o eliminar un campo o atributo. Sin embargo, normalmente nuestras bases de datos estarán soportadas por aplicaciones. Si modificamos una base de datos en automático, vamos a arrastrar un montón de modificaciones a las aplicaciones. Esas modificaciones o alteraciones a la aplicación pueden ser pues de mayor o de menor de grado de complejidad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de manera muy importante que cualquier modificación a la base de datos tiene un costo operativo muy importante. Por lo tanto, cuando se desarrollan las bases de datos, esas bases de datos tienen que ser diseñadas de tal manera que los posibles cambios que sean hechos a dicha tabla no sean por omisiones, sino por modificaciones en el entorno. Otro concepto de base de datos es la llave primaria. La llave primaria es un campo o grupo de campos que va a identificar de manera única un registro. Por ejemplo, si yo tengo mis proveedores, el RFC del proveedor es un campo único. Es decir, no habrá dos personas que tengan el mismo RFC, puesto que nuestro sistema fiscal no lo permitiría. Y entonces tendremos como llave primaria de la tabla de proveedores el RFC, el nombre, la dirección, el teléfono. Entonces, si yo conozco el RFC de dicho proveedor, en automático podría conocer toda la información del proveedor. Otro ejemplo, si yo tengo una tabla de artículos, cada uno de los artículos que yo tenga en mi empresa estará identificado de manera única con un número, que bien podría ser el código de barras. Y a través del conocimiento de ese número, de ese código de barras, pues yo podré obtener su descripción, su precio, su costo, la cantidad de artículos que tengo en existencia, etcétera, etcétera. La llave foránea es un campo o grupo de campos que me van a identificar de manera única un registro, pero en otra tabla. Es decir, decíamos hace un momento, la llave primaria define de manera única un registro en una tabla. Sin embargo, una llave foránea está presente en esta tabla, pero se puede repetir en esta tabla. Pero me lleva a identificar de manera única un registro que está en otra tabla.
En el ejemplo que tenemos en pantalla, tengo mis proveedores, una tabla de proveedores y otra tabla de tipos de proveedores. Y entonces yo tengo el RFC, que es la llave primaria, y con ello conozco todas las características de cada uno de mis proveedores. Y una de las características que tiene ese proveedor es un identificador de tipo de proveedor. Es un identificador de tipo de proveedor. Este identificador de tipo de proveedor me va a llevar a otra tabla que me va a decir que el proveedor de tipo número 1 es un proveedor de herramientas. Un proveedor del tipo número 2 es un proveedor de electricidad, o un proveedor de tipo 3 va a ser un proveedor de fontanería. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué en este caso de esta tabla no ponerle simplemente aquí herramientas, electricidad, fontanería, etcétera? Porque al hacerlo así es mucho más complicado hacer agrupamientos. Al colocar aquí la palabra herramientas, si quien lo captura le pone aquí herramienta, ya será un grupo diferente. Herramientas y herramienta no son exactamente iguales, por lo tanto, al agruparlos, serán dos grupos diferentes. Por lo tanto, si se coloca una clave, todos los proveedores de tipo número 1 en automático serán proveedores de tipo de herramientas de manera inequívoca. Y bueno, las relaciones, que son el pilar fundamental de la construcción de bases de datos relacionales, establecen la concordancia, asignación y relación entre las tablas. Esto, de manera muy importante, permite garantizar la integridad referencial de los datos. ¿Esto qué significa? Si un proveedor me vende 5, 6, 10 artículos o los que sean, y yo deseo borrar este proveedor de mi catálogo porque ya no me provee de artículos, no voy a poder hacerlo porque los artículos tienen una relación con el proveedor. De esta manera, la integridad referencial no me permitirá eliminar un registro en una tabla secundaria cuando su dependencia a otra tabla está completa. No puedo romper esa relación. Y esto nos permite desarrollar sistemas muy robustos, sistemas que sean muy seguros y que la información siempre tenga la integridad, que sea congruente, que no haya ramas sin el tronco. Ahora, ¿qué tipo de relaciones podemos tener? Uno a uno. Este es un tipo de relación que, si bien se puede presentar, no es muy deseable, porque en realidad lo que deberíamos hacer ahí es, si tenemos dos tablas, una relación uno a uno, pues si a un proveedor le corresponde una dirección, pues entonces no tiene mucho sentido tenerlo en dos tablas diferentes. Toda esta información, tanto la dirección como el teléfono, la puedo agregar a la primera tabla, y ya no es necesario tener relaciones entre dos tablas. Uno a n, uno a muchos. Esta es la forma más común y la más deseable de las relaciones entre nuestras tablas. Y bueno, aquí regresamos al ejemplo donde tenemos nuestros proveedores que tienen un identificador de tipo de proveedor que nos lleva a otra tabla. Y aquí hay una relación de 1 a n, es decir, no hay más de un registro en esta tabla de tipos de proveedores, no hay más de un registro que tenga el identificador de tipo de proveedor número 1, hay un solo registro. Y de esta manera, de manera inequívoca, yo sé que mi proveedor, que es de tipo número 1, es un proveedor de herramientas.
Sin embargo, proveedores de herramientas voy a tener muchos. Entonces aquí hay una relación de 1 a n. Entonces aquí ya sea el proveedor número 1, el proveedor número 3, ambos son de tipo herramientas. La relación n a n, esta es no solo no deseada, sino es prohibitiva. Es una relación que no se debe dar en ninguna arquitectura de base de datos, porque no hay una relación unívoca. Es decir, no puedo determinar de manera única y fuera de toda duda a qué me estoy refiriendo. Si en la tabla anterior tuviese aquí que el tipo de proveedor 1 puede ser herramientas o electricidad, cuando me pregunte yo qué tipo de proveedor es el proveedor número 1, pues no me quedará claro si es un proveedor de herramientas o de electricidad. Entonces, en todo caso, tendría que yo generar un tipo de proveedor número 4 que diga aquí herramientas y electricidad, que sería otro tipo de proveedor que me va a proveer de esos dos tipos de materiales. Entonces, la relación n a n es una relación que no es adecuada, que no es aceptable. Hace un momento hablábamos de la integridad referencial, que es un sistema de reglas que se usa en la base de datos para asegurar que los registros de tablas relacionales son válidas y que no se borren o cambien datos relacionados de forma accidental, produciendo errores de integridad. Por ejemplo, y regresando nuevamente al caso anterior, si yo borro el registro de tipo número 1 herramientas, cuando haga una búsqueda sobre el proveedor número 1 y yo me pregunte qué tipo de proveedor es, pues voy a tener el número 1, pero no voy a tener la descripción. Por lo tanto, no sé que este proveedor es un proveedor de herramientas. No me queda claro. Por lo menos no la información que está en la base de datos. Y entonces, la integridad referencial me va a obligar o va a evitar que yo pueda borrar el tipo número 1 si tengo proveedores de ese tipo. Lo puedo borrar si hay un tipo número 10 del cual no he generado ningún registro de proveedores, entonces sí puedo eliminar ese registro. Bien, dice que esta actividad, en cuanto creamos una llave foránea, se pueden producir errores cuando se agrega un registro a la tabla secundaria y el valor de la clave foránea no existe en la tabla principal. Es decir, no existe el tipo de proveedor número 10 y sin embargo yo quiero dar de alta un proveedor con el tipo número 10. Eso sí, eso no se puede. La integridad referencial nos va a obligar o va a evitar que esto suceda. Como lo dije hace un momento, pues no podemos modificar o borrar la clave principal de un registro que tiene dependientes. No puedo borrar el tipo de proveedor número 1 si hay proveedores con ese tipo. Si se modifica el valor de la clave foránea, pues entonces el nuevo, si ya el proveedor número 1, el proveedor 1 ya no pertenece al tipo 1 que habíamos dicho que era herramientas, sino a otro tipo que es herramientas y electricidad, lo podemos modificar siempre y cuando el tipo número 4 exista previamente en la tabla de tipos. Pues bien, estos son los conceptos fundamentales que debemos de tener en cuenta cuando desarrollemos la administración de una base de datos o para poder obtener de esta base de datos la información requerida, ya sea de manera automatizada a través de aplicaciones y sistemas o de manera manual.